Capítulo 201. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, muchacho? El hombre que informaba activamente a Sarah y actuaba como el superior de su grupo de reconocimiento inmediatamente se giró hacia el niño y lo miró con recelo. Sarah, por otro lado, comprendió mejor las capacidades de Aiden y, de alguna manera, le creyó. Aún así, solo para asegurarse, decidió pedir más información. ¿Qué te hace decir eso? Realmente no necesito demostrar mi punto, la vida de ese hombre no tiene nada que ver conmigo de todos modos. Encogiéndose de hombros, Aiden se dio la vuelta y comenzó a alejarse del bosque, de regreso al lado de la chica. Tenía una mirada indiferente y distante, sin importarle en absoluto si había alguna vida humana potencial en peligro. Su comportamiento solo lo hizo parecer aún más sospechoso. El señor en funciones, envalentonado por las acciones del niño, decidió lanzarle un golpe. Sí, claro, ¿cómo lo sabrías? Si solo estás tratando de atraer a la joven señorita, mentir así no es la mejor manera de hacerlo. ¿Qué sabría un novato como tú sobre cómo funcionan las misiones de reconocimiento de todos modos? Luego, volviéndose hacia Sarah, continuó. Señorita, disculpe mis palabras, pero ¿por qué traería a un chico como él con usted? Él simplemente la haría retroceder y causaría más problemas en el futuro. Puedo decir por experiencia que el chico es simplemente un gran montón de problemas en el viaje que tienes por delante. Revelando una sonrisa profesional que hizo que su rostro fuera aún más incómodo de mirar, continuó. Si la joven señorita necesita una segunda mano confiable, déjame ofrecerme en lugar de él. Te puedo garantizar que seré mucho más capaz que un desconocido como él. Sarah estaba pensando en cómo debería manejar mejor la situación, pero antes de que pudiera responder, la voz de Aiden una vez más los interrumpió abruptamente. Sonaba frío, sin emociones mientras hablaba secamente. Ya no hay necesidad de apresurarse. Después de eso, desvió su atención del bosque y miró al hombre que hablaba con Sarah una vez más. Mostró su habitual sonrisa amistosa, pero sus ojos dorados no contaban ninguna historia de amistad. Parecían fríos y calculadores mientras perforaban al hombre como si estuviera tratando de mirar en las profundidades de su alma sombría. Sorprendida por el posible significado grave de sus palabras, Sarah se volvió hacia su compañero. Con una expresión ligeramente preocupada, pidió confirmación. ¿Qué quieres decir, Aiden? Por favor, no te preocupes por estos hombres, solo dime lo que ves. Preguntó en un tono honesto y preocupado. Señorita, no lo escuche, ¿cómo podría este chico ver o saber algo? El mayor le lanzó otro golpe al chico, sin creerle ni un poco. Para él, esta era una oportunidad que no dejaría escapar. Poder acompañar a la joven señorita sería un logro que podría impulsar mucho su estatura. Aún así, estar a solas con ella podría darle una amplia oportunidad de acercarse e impulsarse aún más, como el hombre oficial y futuro señor de su casa. Él podría ser el siguiente en la fila una vez que la señora dimita, y nadie podría detenerlo. Con estos pensamientos codiciosos del futuro nublando su mente, no escuchó ninguna razón y se convenció cada vez más, mientras lo miraba, de que el niño solo estaba allí para tomar el lugar que le correspondía a la joven señorita. Su rostro se volvió más feo a cada segundo que pasaba mientras miraba a este campesino de aspecto frágil, piel bronceada y pelo largo y negro frente a él. No era una amenaza real en términos de poder, al menos desde el punto de vista, ¿cuál podría haber sido la razón para que pudiera acompañar a la joven señorita? ¿Podría ser que fuera un amante potencial? Lentamente, alcanzó el lado izquierdo de su cinturón donde descansaba su espada corta. Sus manos agarraron la empuñadura de su arma como si fuera una droga con algún efecto calmante. De repente, una amplia sonrisa comenzó a dibujarse en su cara fea y engañosa. No habló ni actuó aún, decidió escuchar más los intentos del chico por cortejar a la joven señorita y ver qué más mentiras tenía guardadas. Quería aplastar al chico en todos los frentes y despertar a la joven señorita del hilo de mentiras que este chico probablemente había cosido a su alrededor. Aiden obviamente notó el cambio de comportamiento en el rostro del hombre, que se volvía cada vez más grotesco. También vio cómo lentamente alcanzaba su espada, pero todavía no le importaba ni un poco.
Incluso sin mirarlo de una manera más concentrada, solo por la falta de intención, el aura de un luchador hábil que lo rodeaba fue suficiente para decirle que no era ninguna amenaza real en absoluto. Volviéndose hacia el bosque, su sonrisa no se desvaneció ni por un momento mientras respondía la pregunta. ¿Sabes lo que quise decir, Sarah? Acaba de morir, no muy lejos de nuestra posición, mientras estábamos discutiendo. Luego, volviéndose hacia el hombre mayor, su sonrisa amistosa se transformó en una leve sonrisa. No es que me importen estos 4. Al darse cuenta de su error, tosió ligeramente y se corrigió. Lo siento, 3, pero pensé en hacértelo saber. Tú. El hombre mayor, incapaz de aguantar más, de repente desenvainó su espada y apuntó hacia el chico. Deja de engañar a la joven señorita con tus mezquinas mentiras. Si bien estamos entrenados para el reconocimiento, también fuimos entrenados en el arte del combate. Todos somos luchadores capaces, a diferencia de ti, podríamos protegernos contra un par de miserables monstruos. Exclamó con el ceño fruncido y una expresión desdeñosa mientras pronunciaba las palabras monstruos miserables. Al mirar a su propio subordinado, que de repente intentaba atacar a Aiden, Sarah no sabía si debía reír o llorar. Ni siquiera entendía cómo la situación estaba tan fuera de control. Solo querían recibir información actualizada sobre la situación de sus propios hombres. Volviéndose hacia la mayor, su expresión se agrió. Su madre le prohibió estrictamente usar sus habilidades contra las suyas, pero no le pareció otra solución pacífica a esta situación. Ella suspiró profundamente y cuando el contorno de sus iris comenzó a iluminarse, estaba a punto de hablar, cuando fue interrumpida por Aiden mientras levantaba su mano indicándole que no hiciera nada. Se volvió hacia el guerrero mayor, que apuntaba contra él con la punta de su espada. Con un tono todavía indiferente y tranquilo, habló. ¿Cuál de mis palabras era falsa? Dime, ¿por qué estás tan agitado? ¿No me crees? Entonces dime, ¿dónde está el cuarto que te falta? HMPF. Él está en su misión, explorando las patrullas enemigas, en busca de la joven señorita. Obviamente. Él respondió con una actitud altiva, mirando al niño como si acabara de atrapar a un ladrón mentiroso. El mayor estaba encantado por dentro, pensando que su plan había funcionado y que podría convencer a la joven señorita para que le permitiera acompañarla en su misión. ¿En serio? Eso es interesante. Miró hacia el bosque una vez más, su sonrisa amigable y distante se convirtió en una mueca de satisfacción como si hubiera notado algo. Un momento después se volvió hacia el agitado capitán del grupo. ¿Qué pasa si te digo que ya está muerto y que una criatura grande y robusta está cortando su cuerpo en pedazos? Antes de que el hombre pudiera responder, Aiden miró a Sarah, su sonrisa desapareció y la sonrisa amistosa volvió a su rostro. ¿Quieres que te devuelva su cuerpo? Sorprendida por sus palabras, Sarah solo pudo asentir y balbucear una breve respuesta. Ese sí. Por favor. Aiden asintió y se volvió hacia el bosque. En el siguiente instante, antes de que el hombre mayor tuviera la oportunidad de dejar escapar algo o actuar según sus impulsos, la figura de Aiden desapareció repentinamente de su vista, sorprendiéndolos a todos excepto a Sarah, quien ya fue testigo de su increíble velocidad. Unos segundos más tarde, antes de que el grupo tuviera la oportunidad de calmarse, su figura reapareció frente a Sarah. Arrojó un cuerpo muerto y mutilado, al que le faltaron las piernas y uno de los brazos. El cuerpo estaba de color rojo oscuro con toda la sangre que perdió. Si bien el cuerpo todavía tenía la cabeza, era casi imposible saber quién era, por el estado de su rostro brutalmente golpeado. La parte superior de su cabeza estaba abierta y una mezcla de líquido blando blanco y amarillento se había secado en la parte superior del rostro destruido de la figura. Al mirar a Aiden, estaba completamente ileso, el único cambio era la sustancia oscura, casi negra y aceitosa que aún goteaba de su mano derecha. Miró a Sarah con la misma actitud amistosa de siempre y caminó de regreso a su lugar a su derecha, en silencio, sin decir una palabra. Aún así, cuando el grupo notó el cuerpo, fue el mayor una vez más quien actuó, aunque con mucha menos determinación detrás de él que antes. Apuntó su espada aún desenvainada hacia el joven y exclamó con voz vacilante.
¿Qué le acabas de hacer? Capítulo 202. Yo. Nada, simplemente lo traje de regreso como me pidió Sarah. Aiden respondió de manera casual, sin importarle la sustancia oscura y aceitosa que todavía goteaba de su cuerpo. La completa desconexión entre su comportamiento y su perspectiva provocó una sensación de escalofrío y espanto en los espectadores. Incluso Sarah, que sabía más sobre este chico que el resto, se sorprendió un poco. ¿Eso es sangre?, preguntó Sarah mirando el brazo derecho descolorido y desordenado de Aiden. Levantando el brazo delante de él, miró su mano más de cerca. Más probable. Pensándolo brevemente, se encogió de hombros y respondió con calma. Manteniendo el brazo levantado, dirigió su atención a la chica de aspecto preocupado. ¿Tienes algo que pueda usar para limpiarlo?, preguntó mientras la sonrisa amistosa regresaba una vez más a su rostro. «Ese seguro», respondió Sarah, sacando un pañuelo de seda negro de las profundidades de su chaleco de cuero. Aunque lo trajo en caso de que quisiera envolvérselo en la cabeza, si fuera necesario, no parecía importar ahora. Aiden aceptó el trozo de tela de forma cuadrada profusamente adornado y, sin ningún cuidado, comenzó a limpiar su brazo derecho, untándose la horrible y oscura sustancia aceitosa de su mano, para consternación del guardia espectador. El guerrero mayor, que quedó atónito en un silencio de asombro y luego rápidamente ignorado por el joven, finalmente logró recuperar algo de su fuerza de voluntad. Sacudiendo la cabeza, miró al chico una vez más, mientras agitaba salvajemente su espada hacia el joven. Tú, monstruo. ¿Qué le hiciste a nuestro amigo? ¿Qué quieres de la señorita? Debido a la impactante revelación del rápido giro de los acontecimientos, no pudo conectar los puntos y procesarlo. En su mente, el único resultado posible era que este chico probablemente planeara engañar a la joven señorita para que cayera en sus malvadas manos, alejándola de él y robándole el futuro que le correspondía. Su mente retorcida y demente ni siquiera podía procesar el poder aterrador que este joven probablemente tenía para poder desaparecer de la vista solo para reaparecer un momento después con una mano ensangrentada y un cadáver. No, probablemente eso fue solo un truco. Mientras los demás temblaban de miedo al darse cuenta del poder necesario para lograr una hazaña que parecía tan simplista y retrocedieron unos pasos, su líder no lo siguió. No, en lugar de eso, dio unos pasos hacia adelante, con una expresión fea y retorcida en su rostro, mirando a este pequeño monstruo de arriba a abajo por última vez. No voy a dejarte ir, monstruo. Es posible que hayas engañado a la joven señorita, pero tus trucos no funcionarán conmigo. Te enviaré de regreso al agujero del que hayas salido. En su mente, él estaba sonriendo con orgullo, pensó que probablemente se veía increíblemente heroico, y una vez que la señorita fuera liberada del control de su torturador, le estaría más que agradecida. Lamentablemente, mientras en su retorcido engaño se creía un héroe que se oponía a un gran mal, parecía más bien una hormiga que intentaba amenazar a un gigante. Esta fue la triste realidad de la que todos, excepto él mismo, se dieron cuenta. Si no fuera por los cadáveres mutilados y muertos que arruinaban la escena, incluso se podría decir que parecía bastante cómico. Ignorando por completo la postura lista para la batalla del hombre a solo unos pasos de él, Aiden terminó de limpiar su brazo y rápidamente puso la tela ahora ensangrentada en el inventario de su sistema. Mientras la vista del trozo de tela que desaparecía dio otra sorpresa a los espectadores, Aiden volvió su atención a Sarah y, con la sonrisa amistosa que no se desvanecía de su rostro, habló de manera tranquila y despreocupada. ¿Te ocuparías de tus hombres o quieres que lo haga yo? Sarah, aunque exteriormente parecía ligeramente preocupada, tenía una gran tormenta tumultuosa de emociones arrasando en su interior. Agitación, molestia y mucha vergüenza mezclada con humillación se arremolinaban dentro de su mente. Ella no pudo hablar por un momento, pero asintió derrotada. Con una mirada severa, dio un paso adelante, parándose frente a Aiden, mirando a su propio hombre sorprendido. Señorita? Sorprendido y conmocionado, la expresión del guerrero mayor cambió rápidamente de la fea taza a una mirada incrédula e incrédula. No podía aceptar la realidad de que la joven señorita protegería voluntariamente a este demonio.
Sin embargo, sus pensamientos pronto comenzaron a desdibujarse y desvanecerse, cuando su mirada coincidió con la de la joven señorita. «Detén esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres tú para desafiar mi orden? ¿Te estás rebelando contra nuestra casa?» Miró severamente al hombre mientras el contorno de sus iris comenzaba a brillar intensamente. Sus palabras transmitían la misma melodía celestial melodiosa que solía usar cuando hablaba como líder de los examinadores en el gremio. «No, señorita, es solo que...» El hombre respondió aturdido, tartamudeando mientras lo hacía. Girando la cabeza, intentó mirar detrás de la joven señorita y coincidir con la mirada del chico de ojos dorados, sin éxito. Por alguna razón, no pudo desviar su atención. «¿Qué? ¿Qué pensaste?», continuó, alzando ligeramente la voz. «Yo». El capitán no pudo responder a la pregunta, su mente era un desastre. Sus sueños codiciosos anteriores se han desvanecido en humo, despertándolo abruptamente de su estupor delirante inducido. «¿Y qué? ¿Pensaste que eres mejor que él? ¿Pensaste que eres más fuerte que él?». Sus palabras sorprendieron por completo al veterano, mientras lo leía como un libro abierto. Él no pudo responder y solo los miraba estúpidamente. «Ni siquiera puedes enfrentarte a mí, y mucho menos a él. Eres solo un gusano débil, empleado por el ama, nada más. Nunca pienses que serás más que eso». Ella se burló mientras soltaba las duras palabras. Una vez terminado, se dio la vuelta, ignorando por completo su presencia. Al ver la sonrisa amistosa e inmaculada de Aiden, ella interiormente se sintió aliviada, su rostro severo inmediatamente le devolvió una mirada amistosa similar. «Lo siento muchísimo, Aiden, no esperaba que mis propios hombres actuaran de esta manera. Realmente solo quería darnos algunas actualizaciones sobre la situación». Su tono era muy diferente al de hace un momento, aunque carecía de la confianza anterior, sonaba como los frágiles pensamientos de una doncella y no de un líder experimentado. Acariciando suavemente la parte superior de su cabeza y sorprendiendo tanto a la chica como a los espectadores, Aiden le sonrió mientras sacudía ligeramente la cabeza. «No te preocupes por eso. No me importó en absoluto». Luego, cambiando su atención, miró hacia el bosque una vez más, sin mirar nada en particular. Su sonrisa se volvió ligeramente distante, mientras se perdía brevemente en sus pensamientos. Mientras Sarah lo miraba, no podía ubicar esa mirada en particular en ninguna parte. Llevaba emociones profundas como si ella mirara su propia casa, él tenía esa mirada anhelante en sus ojos, aunque sea brevemente. «Aiden». Ella agarró suavemente los hombros del niño, despertándolo de su ensoñación. «Deberíamos irnos». Volviéndose hacia Sarah, la sonrisa amistosa y educada de Aiden volvió a su rostro mientras se la sentía en silencio y regresaba a su lado. Poco tiempo después, los miembros restantes de su equipo de reconocimiento de Sarah dieron sus informes, con su capitán permaneciendo detrás del dúo en silencio, temiendo incluso mirar a la niña o al niño. Finalmente abandonaron su presencia y comenzaron a caminar hacia los bordes del bosque. Cuando cruzaron la frontera natural y sus figuras desaparecieron entre los arbustos, el equipo de reconocimiento finalmente pudo suspirar aliviado, desplomándose en el suelo, sin importarle el desastre ensangrentado y mutilado de su cuarto miembro fallecido. ¿Estás realmente bien con cómo resultaron las cosas, Jack? Uno de los dos, sentado más cerca de su miembro veterano, lo miró y le preguntó al hombre, centrándose en la parte posterior de las figuras que se separaban de Sarah y Aiden. Al escuchar su nombre, el hombre en cuestión no respondió en absoluto y se giró hacia su compañero de equipo. No había rastros de codicia o ceño fruncido en su rostro. Parecía estar perpetuamente perdido en una bruma de ensueño, sus ojos estaban borrosos como si hubieran perdido el foco. ¿Está bien? ¿Qué le pasó?, preguntó el hombre de aspecto juvenil, mirando preocupado a su superior. El otro, aunque todavía relativamente nuevo en las filas, tenía un poco más de conocimiento que su amigo. Al mirar a su superior, solo pudo negar con la cabeza con una expresión triste en su rostro. Este es el verdadero poder de la señora y su línea. Agarró suavemente el hombro de quien alguna vez fue su capitán y solo pudo suspirar mientras se lamentaba.
Jack solo podía culparse a sí mismo por este resultado. Es por eso que nunca debes cuestionar o desobedecer las órdenes de la señora o de la joven señorita. Con solo una mirada, pueden convertirte en esto. Caparazón vacío. Perdido entre sueños y la realidad, nunca más podré volver. Mientras decía, se levantó y miró el cadáver de su cuarto miembro. Su triste perspectiva se volvió sombría cuando suspiró una vez más y habló, cambiando de tema. Déjalo, ahora está casi muerto. Limpiemos y regresemos a la ciudad, nuestro trabajo está hecho, debemos informar. Capítulo 203. Lo más probable es que hubiera cientos, si no miles, de vidas diferentes justo en los bordes exteriores del bosque. A solo un par de docenas de pasos entre los árboles, había un claro relativamente pequeño. Este pequeño trozo de hierba no era nada especial, si no fuera por el lindo par de liebres peludas y de pelaje blanco que lo convertían en su lugar de descanso matutino. El sol no tuvo dificultades para bañar este pequeño pedazo de cielo con su gloria, dándole ese calor reconfortante que los dos bichos realmente disfrutaron. Aunque parecían tranquilos, no eran completamente ajenos a su entorno. Sus instintos se perfeccionaron en medio de los peligros del bosque. A pesar de vivir sus vidas sin sentido en los bordes exteriores, todavía tenían varios depredadores a los que nada les gustaría más que invitarlos a hacer su próxima comida. Como todos los días, descansaron entre la hierba verde claro, bañándose al sol, disfrutando en silencio de este más que bienvenido cambio de ritmo. Por alguna razón inexplicable, esta mañana no sintieron ningún peligro habitual, no había peligros acechándolos desde las sombras. Si bien no eran las especies más inteligentes, todas las formas de vida tenían las mismas posibilidades en hora de reunir suficiente esencia de vida dentro de sus cuerpos y formar su propio núcleo, elevándolos así del rango de criaturas sin sentido a una existencia superior. Es cierto que las posibilidades de que un conejo tan pequeño e inofensivo pudiera recolectar la cantidad necesaria eran minúsculas, especialmente porque eran herbívoros. Existe esa pequeña, casi insignificante, posibilidad de que suceda algo extraordinario. Hoy empezó igual que todos los demás. Nuestra pequeña pareja de conejitos empezó su mañana como cualquier otro. Con los primeros rayos de sol atravesando la espesa capa de las copas de los árboles, ya estaban levantados y listos para dejar su pequeño agujero en el suelo para hacer su rutina instintiva. Una vez que ambos salieron de su agujero, lo taparon con algunas hojas, para que su casa no estuviera sujeta a invitados no invitados. Una vez que consideraron que su agujero estaba lo suficientemente cubierto, comenzaron a caminar hacia su lugar favorito de la mañana, con la hierba más fresca y sabrosa que pudieron encontrar, el pequeño oasis donde su amor se encendió por primera vez hasta convertirse en la llama furiosa que es hoy. También fue el lugar donde se hicieron uno, bajo el sol de la mañana, sintieron el calor del otro, mientras se apareaban sin descanso. El resultado de esa acción fue obvio desde un primer vistazo incluso para los espectadores más novatos, la hembra que iba ligeramente por detrás del macho, ya tenía un vientre ya prominente, transmitiendo su embarazo al mundo entero. Si bien sus músculos faciales no eran capaces de mostrarlo, con solo mirar al dúo, quedaba claro lo felices y contentos que estaban con sus vidas sin sentido. Mientras continuaban descansando y disfrutando de su día, de repente, ambos aguzaron sus oídos. Sintieron una perturbación que venía no muy lejos, del sur. Un ruido extraño y desconocido que, aunque desconocido para ellos, sonaba peligroso. Tomando una decisión en una fracción de segundo, ambos comenzaron a ponerse de pie y estaban listos para escabullirse en el siguiente instante si podían sentir que el peligro se acercaba. Tal como esperaban, el ruido se hizo más fuerte, de hecho, se acercaba rápidamente a su ubicación. Por los ruidos sintieron que dos criaturas bípedas mucho más grandes venían, corriendo hacia ellos. Sintiendo el posible daño que se avecinaba para su familia, el macho inmediatamente se preparó para huir con su pareja. Saltó unos pasos hacia adelante y miró hacia atrás, esperando que la hembra lo siguiera. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, el macho inmediatamente se estresó. Su pareja tenía un dolor evidente, y el líquido descolorido a su alrededor, así como el olor distintivo, le recordaron instintivamente que, lamentablemente,
La hembra acababa de ponerse de parto y tenía dificultades evidentes para realizar movimientos rápidos. Solo podía avanzar lentamente hacia su pareja, ya que su expresión estaba continuamente atormentada por la ola de dolor que lo golpeaba repetidamente y aumentando gradualmente en volumen. El pánico comenzó a nublar la mente del hombre, estaba yendo y viniendo, tratando de pensar en una manera de resolver tal situación. Su primer y más fuerte pensamiento fue simplemente huir a un lugar seguro, era su respuesta arraigada a cualquier situación que encontraran. Por otro lado, sin embargo, había una emoción incipiente, algo ante lo que aún no estaba del todo seguro de cómo reaccionar. Su pareja estaba a punto de bendecirlos con su recién nacido, lo cual fue algo completamente inesperado. Sintió la necesidad de proteger a la hembra y ponerla a salvo a toda costa. Mientras avanzaban lentamente hacia los bordes norte del pequeño claro, haciendo todo lo posible por esconderse en el césped, la fuente del ruido que captaron sus largas orejas finalmente se reveló. Un humano maltratado y ensangrentado de repente voló hacia el claro, se estrelló violentamente contra el suelo y comenzó a caer en dirección a ellos. Fue golpeado brutalmente, y con sus últimas fuerzas abandonando su cuerpo ya cansado, soltó su arma mientras continuaba rodando, arrojando el arma al aire. La hoja de hierro de su arma se hundió en el suelo a solo unos centímetros de distancia del dúo asustado, mientras lenta pero segaramente continuaban abandonando el claro. Siguiendo al humano ya inconsciente, una figura robusta salió de las sombras y comenzó a acercarse al cuerpo con una horrible sonrisa en su rostro verde oscuro. La figura era alta, mucho más alta y voluminosa que el humano, con solo unas pocas piezas de cuero peludo cubriendo su entrepierna. Sostenía una enorme y pesada hacha ensangrentada a su derecha, que levantó lentamente sobre su cabeza a medida que se acercaba al cuerpo. Gruñó con una sonrisa desdeñosa que se extendía por su gran rostro. Shor-Orgath. Habló con voz confusa, gutural y ronca, solo unas pocas palabras breves en su propio idioma, antes de bajar su arma, cortando profundamente el pecho del hombre y acabando con su vida al instante. Lamiéndose los labios, la imponente criatura se agachó y, usando sus propias manos, agarró la mano derecha del cadáver ahora y, de un tirón, lo arrancó del cofre y comenzó a limpiarlo de toda la cubierta no deseada. La carne humana fresca era deliciosa y, después de todo, no debía desperdiciarse. Al ver cómo esta enorme bestia bípeda estaba ocupada con su recién descubierto almuerzo, el asustado par de liebres reanudó su intento de alejarse lentamente del peligro y regresar a la seguridad de sus hogares. Se movían lentamente, con cuidado de no hacer ningún ruido innecesario, de no agitar al temible monstruo a solo un par de centímetros de ellos. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado hoy después de todo, ya que la figura de color verde oscuro notó las dos manchas de pelaje blanco que intentaban escapar. Pensando que serían un aperitivo perfecto para el plato principal, se levantó y hizo crujir sus grandes puños como masas. No necesitaba su arma para cazar a dos bichos del bosque, sus manos desnudas eran más que suficientes, sin mencionar que de esta manera podía conservar todos los deliciosos fluidos dentro de sus cuerpos, y no desperdiciarlos en el suelo. Con grandes pasos comenzó a caminar hacia el lento par de criaturas, lamiéndose ya los labios con expectación. Sintiendo una amenaza repentina acercándose rápidamente a ellos, el macho se giró solo para ver al enorme gigante acercándose a ellos, mirando ya a su pareja. En circunstancias normales, su respuesta instintiva ya se habría hecho cargo y la liebre macho ya habría huido a un lugar seguro, pero esta vez, no se movió. No podía dejar atrás a su pareja, el macho sintió una sensación nueva y extraña burbujeando en su interior. Sin mucho tiempo para lamentarse, decidió abrazar esta nueva respuesta, este nuevo sentimiento, esta emoción. En lugar de huir, saltó hacia atrás, colocándose entre la hembra y la sombra gigante de una mano que se acercaba y que estaba a punto de agarrarlo. Como la naturaleza no proporcionó a su especie ningún medio para infligir daño, abrió la boca lo más que pudo y, cuando la mano estaba a punto de alcanzarlos, los mordió con todas las fuerzas que pudo reunir. Lamentablemente, eso no fue demasiado ya que ni siquiera pudo penetrar la capa de piel verde oscuro. Todavía picó y sorprendió a la criatura, lo que hizo que retirara su mano y mirara a la pequeña criatura blanca y esponjosa con los ojos muy abiertos por un momento antes de que se convirtiera en la horrible sonrisa anterior.
Apretó el puño y con gran impulso lo golpeó, con el objetivo de convertir al pobre e indefenso bicho en una pulpa blanda en el suelo. Incluso si perdiera algunos de los deliciosos jugos, todavía le quedaría un aperitivo intacto. El macho, aunque asustado, estaba preparado para afrontar el peligro por primera vez en su corta vida, ir en contra de la naturaleza misma, la respuesta instintiva de los de su especie y proteger a su pareja. Como si hubiera adquirido algo de inteligencia, cerró lentamente los ojos y esperó su muerte que se acercaba rápidamente, sabiendo que hacía todo lo posible para que su hembra y su hijo siguieran viviendo. Capítulo 204. El terrible momento, el resultado esperado nunca llegó, no importa cuán fuerte el hombre cerró los párpados, esperando la guadaña del segador o en este caso, el puño que lo salpicaría en pedazos. Aunque la sombra que se cernía sobre él no retrocedió, sus instintos ya no estaban en alerta máxima, sus nervios comenzaron a calmarse. Cuando lentamente comenzó a agitar los párpados y abrir los ojos, su primera reacción fue darse la vuelta y buscar a su pareja, quien estaba esperando, escondida detrás de un arbusto, esperando incansablemente a su pareja. Aunque la hembra sufría evidentes dolores de parto, nunca abandonó al macho, permaneciendo obstinadamente a su lado, en relativa seguridad. Al ver que la hembra estaba a salvo, se giró y miró al gigante que estaba a punto de aplastarla hasta convertirla en pulpa hace un momento. Permaneció inmóvil en su lugar, sus manos agarrando un agujero en el medio de su pecho, ya que allí había un gran agujero sangriento. Sin comprender este cambio de acontecimientos, pero sin sentir ya la amenaza del gigante, el macho saltó hacia adelante, rodeando al enemigo. Después de unos cuantos saltos, se reveló el misterio del agujero, una segunda criatura bípeda gigante, aunque considerablemente más baja y frágil, estaba de pie detrás del ser monstruoso. Su mano derecha estaba descolorida por la sustancia fluida oscura, viscosa y aceitosa, su mano sostenía un órgano extraño que la pequeña liebre no podía identificar. Aunque la liebre no pudo identificar el órgano, tampoco le importó, especialmente cuando vio el cristal de color marrón oscuro tirado en el suelo frente a la segunda criatura. Estaba cubierta con la misma sustancia oscura y aceitosa que la mano de la criatura, pero no importaba, el macho reconoció instantáneamente el objeto, era un núcleo. El precioso objeto de deseo de todo ser vivo, la quinta esencia del poder del gran gigante malvado de color verde oscuro. Con los ojos fijos en el cristal, lentamente saltó más cerca, con cuidado de no alertar a la segunda criatura, acortando lentamente la distancia entre él y su objeto de deseo. Era como si la liebre macho estuviera en trance, a medida que se acercaba más y más al cristal, todas las razones e instintos desaparecían de su mente. Finalmente, se acercó lo suficiente al cristal para escuchar su maravilloso y melodioso zumbido, como si llamara a su nuevo dueño. A medida que se acercaba al cristal, la visible energía gaseosa de color verde oscuro comenzó a girar con excitación y se estrelló contra las paredes de su prisión cristalina. En respuesta, la liebre macho comenzó a lamer y mordisquear las paredes del otro lado, tratando desesperadamente de atravesarlas. Aunque nunca se le enseñó, de alguna manera sabía que lo que necesitaba era esa nube arremolinada detrás de estos fuertes muros protectores. Sosteniendo el órgano ahora silencioso en su mano, Aiden estaba pensando profundamente. No estaba seguro de si debería absorberlo directamente ahora y asumir el riesgo o simplemente guardarlo en el inventario de su sistema para más adelante. Su preocupación era que si se alejaba del estallido de energía que recibió cuando absorbió el primer corazón humano, no estaba seguro de qué tipo de efecto tendría sobre él el mismo órgano de un ser aún más poderoso. ¿Este gigante imponente y robusto almacena más energía en su interior? Probablemente. ¿Se verá obligado a mirar sus recuerdos? ¿Será la energía demasiado para él? ¿Se verá obligado a transformarse en estas criaturas en el acto, como antes? Muchas preguntas y demasiadas incertidumbres. Sin embargo, por otro lado, tenía mucha curiosidad por probarlo. Quería sentir esa oleada de poder, ese aumento, ese sentimiento casi catártico y eufórico. No. Ahora no. Más adelante, cuando tenga más tiempo y espacio a mi alrededor. Sacudió la cabeza mientras la razón vencía al deseo.
Mientras movía su mano para sacudirse la mayor parte de la pegajosa mezcla de sangre y tripas blandas, la sangre de la criatura desapareció de su mano y, al mismo tiempo, apareció en su inventario, dándole un nombre a la criatura que acababa de matar. Un golpe. 1x corazón de orco de montaña, limpio, nivel 1, obtenido. Mientras miraba hacia abajo, para recoger el orbe monstruo de nivel 1 que también obtuvo del orco, se sorprendió al ver una pelusa blanca junto a él, tocando sus paredes. J.E. Sonrió ante la vista, agachándose y mirando a la pequeña criatura desde un ángulo más cercano. ¿De verdad quieres a este amiguito? Preguntó con una amplia y compasiva sonrisa mientras miraba al conejito que se aferraba desesperadamente a las paredes de cristal del Monster Orb, el núcleo de la criatura. Muy bien, entonces te lo dejo a ti. Estoy seguro de que Lily querría que yo también hiciera lo mismo. Dijo, principalmente para sí mismo, mientras recordaba cuánto amaba a su hermana a estos seres blancos y esponjosos cuando ella era más joven. Si ella estuviera aquí, no dejaría que Aiden robara el legítimo tesoro del conejito. Ya podía imaginar su mirada severa, mientras agitaba su dedo meñique en el aire advirtiendo a su hermano que no molestara al pequeño ser. Bien. Bien. Respondiendo a la silueta imaginaria de su hermana, se levantó, dejando sola a la liebre, y caminó hacia el cuerpo humano muerto. Agarrándolo y levantando el cadáver del suelo, se dio la vuelta y con una última sonrisa hacia la liebre macho y su nuevo tesoro, Aiden desapareció de la vista, solo para reaparecer millas más lejos, fuera del bosque, sorprendiendo a Sarah y a los miembros supervivientes. Del equipo de reconocimiento. La pequeña liebre no tenía idea de que su tesoro acababa de ser salvado por un ser ilusorio, ya estaba completamente ajena a su entorno. Lo único que importaba era el cristal y su contenido. Aunque no hubo mucho progreso, continuó mordisqueando implacablemente la superficie, tratando desesperadamente de acercarse a la energía parecida al humo que seguía intentando atravesar también. El macho incluso se olvidó de la hembra que seguía observando desde un lado, temerosa de dar un paso más, aunque también sentía que el peligro finalmente había pasado. La hembra no fue a pesar de que la frecuencia de los dolores empezó a aumentar, no quería dejar sola a su pareja. En cambio, se mantuvo escondido entre los arbustos y se preparó para lo inevitable. Si tuviera que dar a luz a su cría aquí al aire libre, lo haría, pero nunca dejará sola a su pareja. Finalmente, el macho logró hacer una pequeña grieta en la superficie, que como si se accionara un interruptor, comenzó a extenderse rápidamente por todo el cristal antes de que estallara en pequeños pedazos de una manera mucho más violenta de lo que debería. Tan pronto como se eliminó la dura barrera de cristal, la energía verde oscura se dirigió hacia la liebre macho, y a través de sus poros, cuencas de los ojos, orejas, narices e incluso bocas y orejas comenzaron a resumar en su cuerpo, fusionándose con su alma misma en una moda rápida. La energía que giraba alrededor del cuerpo indefenso de la liebre blanca formó un tornado en miniatura y levantó su cuerpo del suelo. Por primera vez, el conejito dejó escapar un retorcimiento apenas audible mientras se asustaba y de repente la claridad volvió a su mente, aunque un poco tarde. La energía continuó girando y girando violentamente alrededor de su cuerpo, arrancando su esponjoso pelaje blanco de su cuerpo, revelando su vulnerable piel rosada. Pequeños cortes y cortes en su cuerpo comenzaron a aparecer en su cuerpo, manchando la hermosa piel con sangre de color rojo oscuro por todas partes. El dolor era demasiado para que el pequeño conejo lo mantuviera contenido, su voz débil y aguda resonó alrededor del claro, que aunque fue apodada principalmente por el fuerte zumbido del tornado de energía torrencial que seguía cayendo en su cuerpo, todavía alcanzó su punto máximo. Oreja de su compañero, levantando su cabeza del suelo. Reveló una mirada preocupada, pero como ya había comenzado a dar a luz, no pudo correr hacia adelante, solo pudo llorarle a su pareja, esperando sobrevivir al extraño fenómeno. A medida que la energía continuaba vertiéndose en la pequeña criatura, la furiosa tormenta que lo rodeaba comenzó a calmarse. Su cuerpo rosado y sin pelo que estaba cubierto con su propia sangre roja y cortes por todas partes fue colocado nuevamente en el suelo. Solo se podía ver su cuerpo rítmico y pulsante mientras tomaba grandes bocanadas de aire. Pasó así casi un minuto completo, mientras la pequeña liebre hacía todo lo posible por calmarse y recuperarse lo más que podía.
Sin embargo, después de aproximadamente un minuto, algo cálido repentinamente comenzó a extenderse desde las profundidades de su cuerpo, extendiendo una sensación extraña por todo su cuerpo, sacándolo de su miedo y dolor en el proceso también. Su mirada preocupada desapareció repentinamente, reemplazada por calma, mientras cerraba lentamente los ojos y viajaba a la tierra de los sueños. En el exterior, mientras el macho se quedaba dormido, una fina membrana de color ébano hecha de un material similar a la piel comenzó a formarse alrededor de la pequeña liebre macho, creando un capullo adecuado y señalando la llegada de una nueva criatura, un nuevo ser, ahora con su propio núcleo proporcionando a su cuerpo nueva energía y habilidades. Capítulo 205. Mientras que en las secciones exteriores del bosque, en un claro sin nombre y sin importancia, un huevo negro estaba en el proceso de transformar a la inocente criatura blanca y esponjosa en algo completamente nuevo. A un par de millas de distancia, el dúo de una chica de cabello púrpura y un chico de cabello negro avanzaba sigilosamente, apuntando a las profundidades, las secciones internas, las capas del enorme bosque. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vamos a escabullirnos como tus hombres o tienes un plan real? El chico de cabello negro, preguntó Aiden con una mirada distante. Tenía los brazos detrás de la cabeza mientras caminaba unos pasos detrás de la chica, sin molestarse en cubrir sus huellas. Deteniéndose en seco, Sarah se dio la vuelta y miró al chico sonriente con una mirada de puchero. Por supuesto. Ya hemos discutido esto, Aiden. Primero, iremos y trazaremos un mapa del área que el equipo de reconocimiento ha investigado. Aunque no tropezaron con el campamento de los orcos, debería estar en algún lugar cercano. Mientras hablaba, el puchero pronto se convirtió en preocupación, instalándose en su rostro mientras continuaba después de un momento de silencio. También deberíamos ir y echar un vistazo al campamento de los goblins. Según el informe, debería estar en algún lugar a una distancia relativa de los orcos. ¿Sabes qué es extraño? Su preocupación cambió una vez más, cuando un pensamiento inquietante surgió en su mente. ¿Por qué los duendes están tan callados? Realmente no es el método habitual de su raza. Se establecieron en un lugar, escondido pero cerca de un asentamiento civilizado objetivo, y comenzaron a atacarlo para obtener sus recursos. Cazan alrededor de la aldea, mantén tus deditos en el alma y el pulso de su asentamiento, asfixiándolo lentamente. Una vez que los aldeanos o ciudadanos estén lo suficientemente débiles y los pequeños monstruos estén seguros de que no hay amenazas más obvias, lanzarán su asalto total y matarán y saquearán todo lo que puedan antes de recoger sus cosas y marchar hacia su próximo objetivo. Al pensarlo más, estaba aún más confundida que antes. Sacudiendo la cabeza, una clara molestia comenzó a expresarse en su rostro ya que su mente no podía procesar toda la incertidumbre y la falta de información con la que tenía que trabajar. Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué se asociaron con los orcos? No es su estilo en absoluto. Algo no está bien. Aiden guardó silencio durante todo el camino mientras Sarah intentaba hacer conjeturas sobre el informe que recibieron. Por supuesto, podría entender más sobre la situación que la chica encontraba tan extraña. Después de todo, él ya había visitado el asentamiento de la pequeña criatura antes y tenía acceso a más información que la niña. Aún así, no podía simplemente dejar escapar lo que sabía, ya que no sería capaz de explicar su fuente en absoluto. Ese chamán me dijo que los obligaron a marchar y acampar aquí. Aunque no sabía mucho, lo que sabía era que se vieron obligados en gran número a establecerse aquí y estar preparados. Lástima, no pude aprender más del líder anterior. Recordando que ni siquiera podía ver el ser o los seres que estaban en contacto con el líder anterior en sus recuerdos, solo pudo suspirar. Parece que el mundo tiene muchos misterios que aún tiene que comprender y desvelar. ¿Cómo podría alguien implantar un mecanismo de defensa tan extraño en la mente de otro ser? Fue para proteger su propia identidad, ya que sabía que las mentes de estas criaturas primitivas podían manipularse y leerse fácilmente. Recordando al viejo líder, echó un vistazo al inventario de su sistema, donde todavía tenía su reliquia sagrada, el trozo nudoso de un palo de madera con la piedra preciosa escarlata descansando pacíficamente.
Todavía no estaba del todo seguro de qué era, pero según la información que obtuvo del ex jefe de los duendes caído, era un elemento necesario para establecer la conexión con las fuerzas misteriosas que finalmente controlaban todo detrás de escena. ¿Quién era este misterioso ser o grupo que logró comandar a tantas criaturas salvajes, rebeldes y despiadadas y obligarlas a alinearse obedientemente? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era el motivo detrás de la reunión de esta llamada horda? Aiden dudaba que fuera para un objetivo tan sin sentido como castigar a los humanos, tenía que haber algo más. Algo más profundo. La preparación para algo sin sentido como eso sería un desperdicio. Aún así, simplemente había muy poca información disponible. Además, recordando las palabras de su maestro, necesitarían al menos unos meses antes de poder lanzar su primera ola de ataques. Entonces, ¿por qué rebelarse ahora? Aiden solo pudo suspirar y dejar de intentar resolverlo todo. Al menos por ahora. Con suerte, este pequeño viaje podría arrojar más luz sobre los misterios subyacentes. ¿Qué estás pensando? Una suave voz femenina despertó a Aiden de sus pensamientos y lo obligó a regresar a la realidad. Sarah estaba parada frente a él, con las manos en las caderas, mirándolo con expresión herida y haciendo pucheros. Acercándose más al joven, le dirigió una mirada feroz. Ella repitió la pregunta, con un poco de atrevimiento detrás de su tono. Entonces, ¿en qué estabas pensando? ¿HMM? Solo toda esta tarea en general. Respondió Aiden con una sonrisa irónica. Por ahora, era mejor no revelar ninguno de sus pensamientos y problemas, no podía confiar ni en la señora enmascarada, ni en su hija, sin importar cuán amables y amigables parecieran en la superficie. Eran poderosos, no los humanos promedio. Claro, vendieron sus habilidades como herencia de sus linajes, pero quién sabía si esa era la pura verdad. Realmente extraño a Enya. Ella sería capaz de detectar la verdad entre todas las mentiras. Se lamentó para sus adentros, mientras mantenía la sonrisa en su rostro. Ya sabes, todo esto. Es demasiado extraño. Añadió Sarah, dejando caer su fachada en el proceso. La preocupación comenzó a resurgir una vez más, cuando los pensamientos más inquietantes aparecieron en su mente una vez más. ¿Qué crees? ¿Qué podría estar pasando? ¿Podrían ser realmente las primeras etapas de una invasión? Aiden no estaba seguro de cómo responder adecuadamente a sus preguntas, continuó mirándola en silencio por un rato más antes de que finalmente asintiera con la cabeza. Sí, probablemente. Respondió secamente, sorprendiendo a la joven señorita en el proceso. Sin embargo, antes de que ella pudiera hablar, él continuó. Pero, ¿no crees que haya algo más, algo más? ¿Qué quieres decir? Sarah preguntó sorprendida y conmocionada por las palabras de Aiden y la confirmación de lo que más temía. Con una mirada pensativa en sus ojos, Aiden respondió a la chica, expresando sus propias teorías por primera vez. Bueno. Claro, una invasión probablemente sería mala para la ciudad, pero si ese es el caso, ¿por qué se muestran tan descuidadamente antes de que se completen los preparativos? ¿Por qué arriesgarlo todo por algunas cacerías sin sentido? Algo simplemente no agrega arriba. Luego, como no quería insistir más en el tema, dirigió su atención a las partes más profundas del bosque. Sus ojos brillaron con un brillo dorado brillante por un breve momento, sorprendiendo a Sarah por enésima vez desde su partida. Al momento siguiente, sin embargo, el brillo se desvaneció tan rápido como apareció en sus ojos, equipando su habitual actitud tranquila y distante, habló. De todos modos, debemos continuar, pero asegúrese de tener cuidado. Asegúrese de estar alerta en todo momento si quiere evitar ser descubierto. Coincidiendo con la dirección en la que él estaba mirando, pero sin poder ver nada en particular además de los oscuros arbustos que se avecinaban más adelante, Sarah solo pudo asentir con la cabeza antes de que reanudaran su caminata por el bosque. Mientras continuaban atravesando la espesa maleza que servía como separador natural entre los bordes exteriores del bosque y las capas interiores, ella encontró extraña la paz y la tranquilidad. ¿Sabes? Algo me ha estado molestando. ¿Por qué no hemos conocido a ningún depredador hasta ahora? ¿No deberíamos haber conocido a algunos ya?
Aguzando las orejas para reafirmarse, levantó los brazos en el aire. Solo escucha. No podemos oír nada. Está en silencio. Demasiado silencio. Bueno. Si es cierto que hay orcos asentados cerca, entonces supongo que la mayoría de los animales salvajes huyeron de este lugar o ya han sido cazados. Mencionaste que son una raza salvaje y brutal, por lo que esta caza imprudente de la vida silvestre circundante encajaría en el perfil. Además, respondió, pero de repente se calmó. Sus ojos volvieron a brillar y parecieron atravesar lo más profundo del bosque. Todo su cuerpo comenzó a ponerse rígido, lentamente comenzó a apretar los puños, haciendo crujir sus articulaciones. Al ver el cambio repentino en la conducta del niño, Sarah inmediatamente hizo lo mismo y alcanzó la empuñadura de su arma que colgaba de su costado. Miró a Aiden con una mirada severa y concentrada. Mientras hablaba, su voz era diferente, tenía un tono serio, sin ningún rastro de descaro. Ella estaba tan concentrada como el joven. Hay problemas más adelante, no muy lejos. Veo 4 figuras en batalla. Pero, no estoy seguro, una de las figuras me parece vagamente familiar. ¿Le echamos un vistazo? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.